Buenas tardes. Damos gracias a Dios en esta hora tan especial en la cual podemos una vez más llegar hasta ustedes y agradecer al Señor por la oportunidad que nos da de poder de esta manera estar en sintonía. Gracias a cada uno de ustedes que dedica este espacio de tiempo también para escuchar el mensaje de la palabra del Señor y reflexionar sobre ella. En esta hora quiero continuar hablando acerca de este tema que empezamos, el despertar en Dios, y Dios es el que despierta. Hablábamos la última vez, pero al mismo tiempo, después de que Dios nos despierta, todavía podemos tener problemas, porque el enemigo no se queda de brazo cruzado cuando nosotros respondemos al llamado del Señor, y a veces es necesario que el Señor continúe hablándonos y motivándonos, porque hay una parte en nosotros que se llama naturaleza pues humana, que se llama no solamente naturaleza humana, pero carne, vamos a decir, en la cual cada uno de nosotros a veces comete, pues ahí a veces pueden pasar situaciones de que uno puede desanimarse de lo que el Señor le ha llamado a hacer. Y el consejo de la palabra en esta tarde nos guía hacia ello, y para ello vamos a ir al capítulo 2 del libro de Ageo.
y vamos a leer del versículo 1. Voy a estar hablando de algunos versículos ahí. Vamos a leer hasta el versículo 9 porque es una lectura muy linda de este pasaje. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de Ageo: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, no es ella como nada delante de vosotros. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta oportunidad que tenemos para poder llegar, Señor, hasta ti, para rogarte que a través de tu Espíritu nos guíes en esta tarde, para que nosotros podamos, Señor, tomar el consejo tuyo en esta hora y tomarlo, Señor, con confianza de que estamos en tus manos, que estamos bajo tus cuidados. Ayúdanos en esta hora, Padre, para poder captar todo lo que tú quieres enseñarnos a través de ella. Háblanos, Señor, al corazón. Habla, Señor, a todo nuestro ser. En el nombre de Jesús pedimos guianza, Señor. Amén. Quiero estar hablando, y le puse como tema, esforzados a trabajar. El llamado del Señor en esta ocasión es, el Señor lo llama a esforzarse. Yo creo que la misma escritura que leímos nos habla de el por qué Dios estaba llamando a los líderes y al pueblo a esforzarse. Haciendo un pequeño recuento de lo que hemos estado hablando, en verdad el pueblo se había olvidado de Dios, pero el Señor vino y despertó en ellos el deseo una vez más de trabajar en la obra del Señor. Pero la situación que ellos vivían era una situación crítica, una situación difícil, y cuando las situaciones difíciles aparecen, verdaderamente a veces sucede que el pueblo de Dios opta por ver con ojos humanos y no con ojos espirituales las situaciones. Y esto es lo que Dios estaba tratando de cuidar del remanente que había regresado del exilio. Y yo creo que esta para nosotros de suma importancia el poder entender de que el enemigo todavía puede influenciar nuestra carne. A veces nosotros decimos que son las personas que influencian en nosotros, y verdaderamente lo hacen las personas, porque ellos pueden traer a nosotros ideas, y esas ideas pueden venir a afectar nuestra relación con el Señor, y podemos venir a desencantarnos del llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Eso era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Entonces es fácil entender el por qué el mensaje venía, y era que verdaderamente la situación que ellos enfrentaban era como una situación bastante pues difícil, porque el Señor les hace la pregunta en el versículo 1, les pregunta a ellos y les dice que cómo ellos ven la gloria, o sea, cómo ven el templo ahora en comparación con el templo que ellos habían visto que Salomón había construido. Nosotros sabemos que la construcción de Salomón era una maravilla lo que se había construido, porque era un templo diseñado por Dios, era un templo que Dios había provisto por mano de David, los tesoros, los utensilios que se iban a utilizar en ese templo. Entonces el deslumbrar de ese templo era hermoso, y sabemos que
que cuando los caldeos vinieron y acecharon contra este pueblo, la idea siempre principal es que el enemigo quiere frenar el pueblo de Dios, quiere frenar la iglesia del Señor. Y aquí lo vemos claro. Ellos creyeron que destruyendo el templo se iba a destruir verdaderamente la relación entre el pueblo y Dios, aunque el pueblo se había apartado, pero el pueblo había regresado. Una de las cosas que nosotros podemos entender es que el mensaje de Dios era a que ellos se esforzaran. ¿Por qué? Porque no importa cómo parezcan de difícil, la crisis había caído porque sus cosechas habían menguado, la lluvia no venía y ellos estaban en una celebración muy especial. Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos de las cosechas, y en ese tiempo ellos siempre se regocijaban de las buenas cosechas que tenían, pero en esta ocasión sus cosechas habían menguado, la situación era adversa y ahora se le había pedido al pueblo que hiciera un trabajo en el templo. Y ahora podemos ver que el Señor está viendo a lo que el pueblo, humanamente, a veces las situaciones nos pueden hacer reflexionar. Por eso, en primer lugar, el mensaje al pueblo era a esforzarse. O sea, las cosas las podemos hacer, pero cuando nos esforzamos, yo creo que eso lo que quiere decir es que vamos poniendo fuerzas extras. Y aquí se necesitaba poner fuerzas extras. ¿Por qué? Primeramente, porque ellos sabían que no tenían los tesoros que se iban a ocupar para esa reconstrucción del templo. Entonces el mensaje del Señor a su pueblo era de que ellos se esforzaran. ¿Por qué? Por la situación que estaban viviendo. Yo creo que Dios estaba viniendo como a confortar a este pueblo, a decirle, aunque las cosas no están bien, aunque hay necesidad, aunque no hay los tesoros que habían cuando se construyó el primer templo, ¿cómo ven ustedes esto ahora? Ahora el Señor les está diciendo, ahora ustedes deben de esforzarse para hacer el trabajo que aquí se les ha pedido. Entonces Dios estaba viendo que este pueblo de alguna manera había sido afectado o le afectaba la situación que estaba viviendo. Es imposible recibir malas noticias y no sentir escalofríos en su cuerpo. Yo creo que cada uno de nosotros humanamente se afecta por situaciones, pero este es el tiempo que el pueblo debería de poner su mirada en el Señor. Este era el tiempo cuando el pueblo de Dios necesitaba esforzarse aún en contra de lo que ellos veían, aún en contra de la situación que ellos estaban viviendo. Por sobre ella ellos tenían que esforzarse para pasar y hacer el trabajo del Señor. Entonces el Señor les deja saber que como Él había prometido estar con el pueblo cuando salieron de Egipto, así estaba Él. Entonces ahora el pueblo de Dios está recibiendo el mensaje del Señor diciéndole, aunque no hay mucho para ustedes, que no pueden ver lo que veían antes, pero hay algo que tienen ustedes, y eso es que mi presencia está con vosotros. Entonces el pueblo ahora está escuchando de parte del Señor que el Señor está entre medio de ellos. Aunque la lluvia no ha caído, aunque las cosechas no han producido, pero todavía el Señor está en medio de ellos. Y yo he venido recalcando esto, y es que si el Señor está en medio de su pueblo, el pueblo lo tiene todo. Podemos nosotros recalcar lo que pasó de la promesa de Dios con el pueblo de Israel cuando salía del cautiverio de Egipto, y aquí el Señor les está como haciendo un recordatorio, así como les prometía a ellos que iba a estar con ellos en su salida hasta que llegaran a la tierra prometida, así estaré con vosotros. O sea, estoy aquí. Y para que pensemos un poquito, el pueblo de Israel salió de Egipto y vivió 40 años en el desierto, y en los 40 años que vivieron en el desierto, el Señor fue su protección. La palabra del Señor dice que Él era el que los guiaba. Dice la palabra del Señor que había una nube que les dirigía a ellos, y ese era el mismo Señor presente. Y por las noches dice que había un fuego que los calentaba, una columna de fuego que los calentaba a ellos y los detenía para que el enemigo no penetrara donde ellos estaban. Entonces el Señor está dejándole saber a este pueblo que al igual como había ayudado a ese pueblo, así estaba con ellos en ese mismo momento. Es fácil, hermanos, cuando hay situaciones negativas, cuando hay momentos difíciles como iglesia, que cada uno de nosotros quiera
quiera como rendirse, quiera como no seguir adelante. Y yo creo que este tiempo que vivimos es un tiempo donde podemos también nosotros tener problemas a veces para seguir adelante. ¿Por qué? Porque hemos sido afectados de una o otra manera. Pero el Señor está diciendo, como decía, a este pueblo que Él está en medio de ellos, que Él está con ellos, y por eso ellos debían de esforzarse. Yo creo que como iglesia necesitamos esforzarnos confiando no en nuestra fuerza, no en lo que nosotros poseemos, pero en que la presencia del Señor está con nosotros. Entonces el Señor no solamente les está diciendo que se esfuercen, pero les está diciendo de que Él está con ellos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que el Señor es todopoderoso. Entonces ellos cuentan con el apoyo del Señor. Y a veces cuando pasamos por circunstancias, y a veces se hace la pregunta, las personas preguntan, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó cierta situación en tu vida? ¿Dónde estaba Dios cuando te pasó esto? Y empieza como a cuestionarse la presencia del Señor en la vida nuestra. La presencia del Señor, si somos sus hijos, si somos su pueblo, no es nada cuestionable. La vida tiene que seguir. La vida eterna no será en esta tierra como que no vamos a nosotros a pasar un día de aquí. Si el Señor no viene antes, un día seguro que pasaremos, pero el Señor, su presencia es suficiente. Le está diciendo a este pueblo que ellos deben de esforzarse a seguir haciendo la obra del Señor. ¿Por qué? Porque Él está con ellos. Y si Él está con ellos, entonces ¿quién podrá impedir que la obra del Señor se haga? Muchas veces nosotros condicionamos y creemos que es por nosotros sencillamente que la obra se hace. La obra se hace porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque lo que a nosotros nos falta, Dios lo tiene, porque Él es nuestro proveedor. Yo creo que en este tiempo el Señor es nuestro proveedor y Él es el que lleva adelante. Y el llamado a nosotros en esta tarde es a que nosotros nos esforcemos. Yo no sé, el esfuerzo que hay que hacer quizás es con nosotros, en contra de nosotros mismos, porque a veces ya no queremos, porque a veces nos negamos, porque a veces hemos sido afectados por algún comentario, hemos sido afectados por situaciones que se viven en torno nuestro. Quiero decirles una cosa: Dios no tiene la culpa de nada. Dios no tiene la culpa de que nosotros en nuestra humanidad podamos ser afectados. Por eso Él viene a decir que nos esforcemos. Él viene a decir que Él está con nosotros. Nuestra fe tiene que crecer en este tiempo. Tenemos que avanzar porque Dios está con nosotros. Y en segundo, la promesa que el Señor les da a ellos después que les dice que deben de esforzarse, la promesa de un futuro. Dios le promete un futuro glorioso a su pueblo. Parece que el pueblo se había terminado con todos los sueños y anhelos de ellos porque sus enemigos acechaban contra ellos, pero Dios siempre tiene algo nuevo para su pueblo. Y aquí dice la palabra del Señor en el versículo 7, versículo 6 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aunque hay ciertos puntos de vista sobre el deseado de las naciones, se le aplica al Señor Jesucristo, se aplica a tiempos de cuando el Señor regresará, pero también a ellos se les aplicaba para cuando el Señor vendría. La promesa de Dios era de que Él haría temblar a todas las naciones. Lo que quiere decir esto es, cuando dice todas las naciones, quiere decir todo, aún a los enemigos de ellos. Ahora Dios está diciéndoles a ellos de que Él va a hacer temblar a todas las naciones. Según el pacto que había hecho con Egipto, de su promesa de que iba a estar con ellos, estaría con ellos. Y ahora Él dice que va a hacer que todas las naciones tiemblen delante de Él. Entonces sabemos que lo que Dios está diciendo aquí es que Él es un Dios de poder, que es un Dios grande, que es un Dios que puede sacar adelante a su pueblo. Los caldeos creyeron que habían terminado con el pueblo, pero no habían terminado con el pueblo de Israel, porque destruyeron el templo, pero no podían destruir a su Dios. Nuestro Dios es
es indestructible. Así que los metales que harían falta, los preparativos que harían falta para este templo, Dios los tenía, porque Dios dice en el versículo 8: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Siempre se cita ese versículo y se cita para dejar saber que el Señor es dueño de todo. Pero en esta ocasión lo que el Señor está diciendo es que los metales que habían utilizado para la construcción del primer templo de Salomón no harían falta, porque Dios dice: mía es la plata, mío es el oro. O sea, el Señor está diciendo de que estaría, primero dice que haría a las naciones temblar, después de que tiemblen van a venir y los tesoros van a venir. No sé de dónde el Señor hará y traerá provisión para la reconstrucción de ese templo, pero apliquémoslo a la iglesia de hoy, la iglesia del Señor. Una vez más repito y digo que la iglesia del Señor, hay promesas sobre ella, y el Señor dice que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Por eso es que nosotros tenemos la seguridad que el Señor va a llevar a su iglesia a la victoria, y la gloria que traerá sobre su iglesia dice que será mayor que la primera. Hay una promesa para el pueblo de Dios, para que el pueblo se esfuerce a trabajar. Aquí los líderes se les pide que se esfuercen, aquí al pueblo se le pide que se esfuercen a trabajar, porque el Señor dice: yo estoy con ustedes. Hay una promesa para la iglesia del Señor, y es que el Señor nos ha dado su promesa, pero esa promesa vive con nosotros, porque el poder de su Santo Espíritu está con nosotros. Entonces lo que el Señor está diciendo es que aunque estén cortos en ese mismo momento de recursos, Él es dueño del oro y la plata, y podríamos decir de todo, porque cuando el Señor dice el oro y la plata, se menciona porque son los tesoros más valiosos que se pueden obtener para la construcción, como se había construido en el templo. Pero ahora el Señor está diciendo, está como poniéndolo todo en un solo lugar y diciendo que Él tiene todo, Él cubre todo. Al Señor le pertenece. Nada de lo que aquí existe es de nadie, sino que le pertenece al Señor. Por eso el Señor está diciendo que ellos deben de esforzarse. Y yo le digo en esta tarde, amado hermano, el reino de los cielos se hace fuerte, y la palabra del Señor dice que solo los valientes lo arrebatan. Los valientes son aquellos que aún en contra de su voluntad escuchan la voz de Dios y escuchan el llamado de Dios, y pueden creer que Dios es suficiente para poder cumplir con lo que Él ha prometido. Y yo creo que como iglesia del Señor tenemos promesa del Señor. Es tiempo, hermano, de que usted entienda que hay una parte en usted, así como la hay en mí, que se llama carne. En nuestra carne nosotros podemos menguar, en nuestra carne nosotros podemos escuchar las voces de afuera, las voces negativas, las voces de influencia pueden venir a hacer daño a nuestra vida, pero a nuestra relación con el Señor. Pero en esta tarde yo le digo a usted, usted ha hecho un pacto con el Señor, y si usted ha hecho un pacto con el Señor, usted tiene una promesa del Señor, y esa promesa es que usted tiene la presencia del Señor y que usted tiene todo lo que va a necesitar, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Pero Él dice: yo lo tengo todo y estoy con ustedes y yo lo voy a llevar adelante, pero ustedes deben de esforzarse. Y una vez más repito, ese esfuerzo a veces es un esfuerzo a no obedecer los instintos naturales o instintos carnales o instintos donde el enemigo puede hacer su obra. Es que hay que esforzarse y rendirlos y someterlos al Señor para que se cumpla la voluntad del Señor. El Señor aquí está animando, el Señor aquí está motivando, el Señor aquí le está diciendo a este pueblo, está guiando a este pueblo de la mano, le está diciendo: no están solos, estoy con ustedes, no hay mucho ahora, pero yo lo tengo todo. ¿Qué se preocupa? Yo podría decir, un hijo, cuando un padre tiene cómo poderlo ayudar, no se preocupa porque
porque sabe que su Padre lo va a ayudar. Yo creo que como iglesia tenemos a un Padre que lo posee todo y Él va a bendecir a su iglesia. Lo que le falta a la iglesia, el Señor lo va a dar, el Señor lo va a proveer. Por eso es que no debemos de bajar la guardia, por eso es que no debemos irnos por corrientes que no vienen de Dios. No podemos irnos por el instinto o por el comentario de alguien. Es el Señor, la palabra del Señor es la que es firme y que permanece para siempre. Esa es la única que debemos de escuchar. Tercero y último, el Señor le dice que ellos deben de tener la confianza suficiente. Tener la confianza suficiente. Eso es importante. Cuando nosotros creemos en el Señor, debemos depositar la confianza absolutamente al Señor. Debemos de dejarnos llevar por Él y por nada más. El Señor es el que le dice a este pueblo de que la gloria de ese lugar será mayor que la primera. Versículo 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria primera era maravillosa. Por eso la pregunta en el inicio del capítulo, el Señor le pregunta a los exilados, los que habían venido, que habían salido del cautiverio, habían sido regresados a este lugar, y ellos habían conocido el templo de Salomón. Para ellos lo que se estaba haciendo era insignificante. Y el Señor sabía que para ellos así parecía. Pero el Señor les está diciendo a ellos que ese lugar, que ese templo que parecía insignificante, Él lo iba a llenar de su gloria. Que la gloria que el primer templo había tenido no se comparaba. ¿Por qué no se iba a comparar? Porque el Señor está prometiendo que en ese lugar iba a haber paz. Aquel templo tenía un lujo, tenía todo lo que se podía pedir, pero en aquel lugar no hubo paz. Vinieron los caldeos y lo penetraron y le hicieron daño. Pero ahora el Señor les está diciendo que Él va a traer una gloria inmensa sobre ese lugar. O sea, Dios estaba, y quiero decirle que no era fácil para este pueblo. ¿Por qué? Porque no había lluvia, porque estaban celebrando su fiesta y estaban celebrándola todavía con falta de productos. Las cosechas no eran lo mejor en ese tiempo. Pero si Dios dice algo, aun que tengamos las cosas enfrente de nuestros ojos, lo que Dios dice pesa más que lo que podemos ver con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque Dios sabe no solamente el presente, sino que Dios sabe el futuro. Dios conoce todo y Él sabe más que nosotros. Le está diciendo a este pueblo que deben depositar su confianza en Él. Y este es tiempo de que la iglesia confiemos y depositemos totalmente la confianza de nuestro Señor. Para ellos el mensaje era un mensaje necesitado. O sea, Dios sabía lo que ellos estaban necesitando en ese mismo momento. Y es porque ellos estaban empezando a sentir. Ellos, sus ojos naturales les estaban como diciendo: mire, no ha llovido. Sus ojos, sus instintos humanos les estaban diciendo: mire cuánto tienen el granero. Mire, no hay producto. Y ahora hay que construir. Quiero decirle, Dios les está diciendo a ellos: no se preocupen. Yo tengo el oro, yo tengo la plata. Y ahora voy a traer mayor gloria en este lugar que la que hubo antes. Y la gloria que el Señor les está diciendo que va a traer es que Él va a traer una paz. Sabemos que este pasaje tiene un enfoque profético también. Tiene que ver con una gloria, con una paz eterna también que el Señor. Pero les está diciendo a ellos algo que va a pasar en ese templo. Lo que no habían visto en el templo pasado lo iban a ver en este lugar. Entonces Él promete cuidados a este pueblo. El deber de ellos es de depositar la confianza. Los cuidados de Dios están por cada uno de nosotros y Dios sí sabe cómo poder sostenerlos a cada uno de nosotros. Yo creo que en este tiempo, al igual como Jesús le decía a sus discípulos, por nada debían de afanarse ellos, sino que ellos debían de ver cómo Dios cuidaba de las aves, cómo cuidaba de las plantas, y que ellos no debían de afanarse por las cosas materiales. Ese es el llamado del Señor en esta hora. Dios es más grande y más poderoso que cualquier cosa material que nosotros pudiéramos poseer.
Él ha prometido que nos va a guiar. Él ha prometido que nos va a sostener. Él ha prometido paz. Él ha prometido mayor gloria en ese lugar. Así con la iglesia. La gloria de la iglesia será mayor la postrera que la primera. En esta tarde, que Dios sea con cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Dios quiere confortarnos como iglesia, así como confortó a este pueblo. Le animo a esforzarse. Hacemos una oración. Padre, gracias en esta hora por este tiempo, Señor, que podemos compartir contigo. Gracias, Señor, porque tu pueblo estamos escuchando tu voz y rogamos que seas tú honrado en todo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Unos anuncios nada más. Quiero dejarles saber de que vamos a estar teniendo nuestro primer servicio en vivo aquí en el templo este domingo que viene, domingo 16, y le invitamos a que usted venga. Una vez más le recordamos que vamos a tener órdenes para asistir al servicio, máscara, vamos a estar dándole aquí para que se limpie las manos, y pues esperamos que usted se decida a este lugar. Si usted está enfermo, quédese en casa. Si usted tiene algún síntoma, no venga. Respetamos el que usted decida venir o no en este momento, pero estamos abriendo este lugar para aquellos que ya quieren estar en este lugar. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Amén.